actividad de hoy con Robert Harkin, ingeniero agrónomo de la Universidad Zamorano de Honduras, con una maestría en agronegocio de la Universidad de Arkansas, PhD en Power Science de la Universidad de Arkansas, con domicilio en Arkansas, Estados Unidos y Nicaragua. Se unió a COPS en 2005, primero como gerente de laboratorio a cargo de monitoreo de sanidad interno, control y prevención de enfermedades, con énfasis en bioseguridad durante 4 años. De 2009 al 2017 fue gerente comercial y técnico en México, Centroamérica y el Caribe, enfocado en desarrollo y relaciones con las compañías más importantes de la región. Del 2018 al 2022 lideró el equipo de servicios técnicos mundiales de COPS, con viajes extensivos alrededor del mundo y con enfoque gerencial. De 2022 al 2023, vicepresidente comercial de COPS Norteamericana. Y en marzo del 2023, director comercial para América Latina en Amlan International. Además es socio y presidente de la Junta Directiva de Avícola Harkin y Avinica. Mucho gusto, doctor. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quisiera extender nuestro agradecimiento a Red Alimentaria por la organización de este excelente evento avícola en el cual todos nos estamos actualizando en múltiples conceptos, no solo de bioseguridad, pero de otras prácticas de manejo avícola. Y pues es parte de este aprendizaje continuo que lleva a nuestra industria en pos de la mejora continua. También agradecer a Enfoco Films por la producción de este evento y a Gabriel Bis por su excelente introducción. El día de hoy yo voy a estar compartiéndoles una presentación y unos datos referente a puntos claves de bioseguridad en granjas avícolas, dado todos los desafíos que enfrenta nuestra industria, no solo a nivel regional, pero también a nivel global y a nivel mundial, desafíos de múltiples enfermedades, principalmente influenza aviar, pero sin obviar las otras enfermedades que afectan nuestra industria, así como enfermedades emergentes que surgen a medida que nosotros avanzamos en el mundo avícola. Quisiera comenzar un poco por ver temas de definición de qué es bioseguridad, a qué nos referimos cuando hablamos de bioseguridad, entender que muchos de nosotros podemos leer los carteles de bioseguridad, pero los animales, las aves silvestres y muchos otros vectores no son capaces de ver estos carteles de prevención. Entonces tenemos que tomar diferentes iniciativas para poder tener una cultura de bioseguridad o un manejo de bioseguridad en granja que sea adecuado a los desafíos actuales. Entonces vamos a cubrir puntos muy básicos al inicio, pero vamos a avanzar en esta presentación de tal forma que llevemos a ver formas prácticas de prevención en granja, de manejo en granja, para hacer lo máximo posible para evitar la diseminación de todas estas enfermedades. Entonces vamos a definir qué es bioseguridad. Vamos a hablar bastante del tema de cultura de bioseguridad en nuestro personal, que es clave, más allá de la definición de bioseguridad, que es bien simple. Vamos a hablar de la bioseguridad aplicada en granjas y de múltiples herramientas que podemos utilizar para poder controlar o prevenir el ingreso de enfermedades a nuestras granjas. Vamos a hablar de la situación actual a nivel local y mundial de influenza aviar. Vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica y qué nos ha enseñado esta vigilancia. Vamos a hablar también del impacto que ha tenido principalmente la influenza aviar, pero que también tienen otras enfermedades en la cadena de abasto, en el impacto al consumidor final y en el impacto en el comercio global. Y al final vamos a cerrar dando los puntos claves de prevención o cómo utilizamos herramientas de prevención dentro de la cultura de bioseguridad para evitar este tipo de disrupciones. Entonces, la definición de bioseguridad es bien básica, bien sencilla, es protección de la vida, así de simple. Pero ¿de la vida de quién? De la vida de nuestros animales, de la forma de vida de nosotros. Realmente el concepto de bioseguridad va mucho más allá porque se refiere a proteger nuestras parvadas, nuestras aves, nuestros animales de enfermedades que las afectan. También se refiere a proveer un producto saludable de alta calidad e inocuo a nuestros clientes. Se refiere a que si existen enfermedades presentes en el área, ser capaces a través de un programa de bioseguridad, de la ejecución de un programa de seguridad,
de bioseguridad el poder detener la diseminación de enfermedades y o eliminar el foco de infección. Todo esto conlleva a que la bioseguridad nos ayuda a garantizar nuestros trabajos, a garantizar nuestra forma de vida, a garantizar que no haya una disrupción en la cadena de abasto. Y es lo que vamos a estar muy enfocados en esta presentación, es que la bioseguridad es más allá de un concepto, es más allá de un protocolo, es más allá de un manual de bioseguridad que tienen la mayoría de las granjas. Es acerca de una cultura que todos y cada uno de los que trabajamos en el mundo avícola, en el mundo animal de zootecnia, debemos de tener e inculcar esa cultura. Desde el casetero que cuida las gallinas hasta el CEO de la compañía debe tener una cultura de bioseguridad que vaya acorde con la protección de las aves para evitar el ingreso y la diseminación de enfermedades, que es la disrupción más grande y el costo económico más alto que podemos tener en la cadena de producción. Entonces, ¿por qué es tan importante la bioseguridad? Básicamente es esencial para la economía de un país, es esencial para la seguridad alimentaria. Aves muertas no producen ni huevos, ni carne, ni otro tipo de productos proteicos para la cadena alimentaria. Para poder ser competitivos en nuestros mercados, tanto locales como internacionales, el tener un estatus sanitario limpio es clave para poder comercializar. Y lo obvio que mantener nuestras parvadas saludables nos da un mejor desempeño productivo, nos da también una ventaja económica y nos permite ser competitivos en el mercado local e internacional. Entonces, la salud de las parvadas es indispensable y por ende la bioseguridad es indispensable para mantener la seguridad de las parvadas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la bioseguridad? Hay una parte que todos y cada uno de nosotros manejamos, que es una serie de procedimientos definidos en los cuales se reduce el riesgo de infección. Decía un profesor de epidemiología que yo estuve hace muchos años, dilución es la solución a la contaminación. Entonces nosotros estamos buscando cómo disminuir al máximo el riesgo de transmisión y el riesgo de infección en nuestras granjas. Para esto, además de tener los protocolos, los manuales, todas las cartolas que indican cómo se hace un programa de bioseguridad, que son ahora tan o más extensos que un HACCP en una planta de proceso, todo empleado debe entender o tener esta cultura de bioseguridad. Y la cultura de bioseguridad va un paso más que únicamente tener un manual. Una cultura de bioseguridad significa que yo entiendo que la bioseguridad o los actos que yo hago diario son claves para evitar la entrada de enfermedades a mi granja y por ende son claves para garantizar mi trabajo y mi forma de vida. Entonces, esta cultura se vuelve como una cultura de seguridad humana, como en los trabajos donde hacemos muchas prácticas y entendemos que subirnos a una escalera a más de 2 metros sin un arnés es un atentado a nuestra seguridad y podemos tener un accidente y nadie lo hace. Entonces, la bioseguridad es muy similar en el hecho de que si nosotros no nos bañamos antes de entrar a una granja, tenemos que estar conscientes que somos vectores y acarreadores de muchas enfermedades potenciales. Pero si nosotros creemos que el baño es obligatorio, simplemente porque el patrón nos dice que es obligatorio, y no entendemos el trasfondo de por qué hay que bañarse, cambiarse de ropa, cambiarse de botas, desinfectarse y seguir todos los procesos de bioseguridad, si no entendemos eso, no tenemos una cultura de bioseguridad y por ende van a haber errores, va a haber gente que no cumple con las normas de bioseguridad y por ende va a haber una ruptura de la cadena de bioseguridad y vamos a tener infecciones y vamos a pagar las consecuencias. Entonces, como gerentes, como dueños avícolas, como supervisores y como trabajadores de granja, tenemos primero que nada entender por qué la bioseguridad es tan esencial, crear y fomentar esa cultura, incentivarla y luego aplicar todos los protocolos ya definidos por país, por granja, por estado,
para cumplir con las medidas básicas de bioseguridad. Bioseguridad es acerca de atención constante a los detalles. Los detalles son la clave de una buena bioseguridad. La prevención es mucho mejor o cuesta mucho menos que la cura. Un buen programa de bioseguridad ejecutado de la mejor forma nos puede costar un 10-12% de nuestro costo total administrativo, incluyendo vacunaciones, incluyendo estrategias preventivas. Pero ¿qué nos cuesta el no tener un programa de bioseguridad? Nos cuesta el 100% de nuestra producción, nos cuesta perder a nuestros clientes, nos cuesta una serie de consecuencias que van mucho más allá que simplemente curar o tratar de utilizar antibióticos o otro tipo de herramientas ya cuando tenemos una enfermedad. Aquí podemos ver que algo tan simple como un gumboro subclínico puede afectar nuestra rentabilidad hasta en un 14%, pero con buena bioseguridad nosotros podemos prevenir que tengamos un gumboro subclínico y por ende ahorrarnos o ganarnos ese 14% de rentabilidad. Entonces, la bioseguridad siempre nos va a costar menos que el costo de un brote infeccioso donde prácticamente lo perdemos todo. Cuando nosotros ya tenemos un brote infeccioso y vemos signos clínicos en la granja, nos dejó el tren. Ya perdimos la batalla, ya es un paliativo y ya las consecuencias son mucho mayores, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de limpieza y reactivación de esas granjas. Entonces, aun cuando tenemos un brote, aun cuando hay un impacto fuerte, si nosotros manejamos un programa de bioseguridad extremadamente bien definido, con procesos, con protocolos y todo, se nos vuelve más rápido, más eficiente el poder salir de ese brote, el poder eliminar esas aves, el poder limpiar esa granja y volver a arrancar ese proceso con confianza. Entonces la bioseguridad es clave para prevenir, para mitigar y para volver a arrancar cuando tenemos situaciones de brotes que no pudimos controlar. Hay muchos elementos de la bioseguridad. Aquí menciono 2 o 3. Sanitización es clave para la bioseguridad. Control de roedores y plagas, vamos a profundizar un poquito más en eso. El tema de limpieza y desinfección es extremadamente importante entre parvadas, ¿verdad? El aislamiento de granjas, vamos a hablar un poco de ubicación. El control estricto de entrada a granjas, pues los humanos somos el vector principal de acarreo de enfermedades después de los roedores y las aves silvestres. Entonces tenemos que tener un control estricto de entrada a granjas. Y siempre también tenemos la vacunación estratégica como una herramienta de bioseguridad y el monitoreo del estado sanitario, del estatus sanitario de las parvadas a través de un buen laboratorio es clave para siempre estar enlazados si nuestro programa de bioseguridad está siendo eficaz en mantenernos libres de múltiples enfermedades o mantener la vacunación bajo control con sus títulos y con todo el programa enlazado para un objetivo en común que es mantener nuestras operaciones libres de enfermedades que nos impactan comercialmente. La bioseguridad es un trabajo de equipo y las casas genéticas como Cobb, como Aviagen, han hecho un excelente trabajo en definir paso a paso cuáles son las etapas o cuáles son los procesos para una granja con una bioseguridad de primera clase. Todo esto lo pueden accesar, acceso libre, lo pueden tener y pueden ver cada una de las actividades que son esenciales, que son parte de un protocolo de bioseguridad, de un manual de bioseguridad para ejecutarse en una granja. Ahora, tenemos que estar siempre claros que el nivel de protección depende del punto más débil. Si nuestro punto más débil son empleados no entrenados que no tienen una cultura de bioseguridad, ellos son el riesgo más grande. Cada persona en una granja debe de seguir los protocolos de bioseguridad, pero más allá de eso, debe también cuando regresa a casa saber que no puede tener contacto con aves de traspatio, ni ser dueño de aves de traspatio, porque siempre va a acarrear esa enfermedad de regreso a la granja.
Tiene que estar claro que si de forma inadvertida tiene contacto con aves silvestres, tiene contacto con posibles vectores, lo tiene que reportar, se tiene que aislar y es parte de esa cultura. Si dentro y fuera de la granja nosotros seguimos los protocolos de bioseguridad, vamos a tener un programa efectivo. Pero si no lo hacemos, únicamente cumplimos eso dentro de la granja, definitivamente vamos a tener un mayor riesgo y vamos a tener un eslabón muy débil en ese proceso y esa cadena de bioseguridad. Tenemos que tener dentro de los planes de manejo de bioseguridad un plan que detalle paso a paso cada actividad, pero más que eso, quién es el responsable de esa actividad, quién es el responsable de la limpieza, quién es el responsable de la desinfección, si tenemos terceros que llegan a lavar y desinfectar la granja, quién es el supervisor de esos terceros, tienen los protocolos adecuados. Todos esos detalles son muy, muy claves y esenciales para poder tener un programa de bioseguridad exitoso. De lo contrario, estamos gastando recursos, tiempo, esfuerzo en un programa que va a ser fallido o que va a tener, ¿verdad?, múltiples áreas de deficiencia. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Entre parvadas, el lavado, la desinfección es clave para poder bajar la carga bacteriológica, viral que existe en nuestra granja, para poder eliminar temas como salmonela, como campylobacter o como otro tipo de enfermedades que se puedan encontrar en la granja y para permitir que la parvada siguiente entre en un ambiente limpio en el cual si mantenemos la bioseguridad en toda la granja, se desempeñe durante toda su vida biológica sin problemas de enfermedades o sin desafíos sanitarios debido a que hicimos un excelente trabajo de limpieza y desinfección y luego mantuvimos la bioseguridad en toda la vida de la parvada. Ahora, tenemos que estar muy, muy atentos que entre ese proceso, entre parvadas, entre que entra una y sale la otra, no bajemos la guardia simplemente porque no hay aves en la granja, porque durante ese tiempo es cuando los roedores están más activos o están tratando de escapar durante la limpieza y la desinfección. Tenemos que mejorar el control de roedores durante ese tiempo. Tenemos que mantener las casetas, las galeras, las naves, como le llamemos en nuestros países, siempre cerradas para evitar la entrada de vectores que luego nos contaminen la granja después del proceso de desinfección, después del proceso de lavado. Es muy importante esos detalles porque si nosotros no estamos atentos de esos detalles de derrames de alimento, de todo el tema de roedores dentro y alrededor de la granja. Y utilizo roedores porque es uno de los vectores principales transmisores de enfermedades, ¿verdad? Que van desde cólera, coriza, etcétera. Entonces es importante como un medidor. Si nosotros tenemos un buen control de roedores, generalmente eso me da indicio a mí que tenemos un buen programa de bioseguridad. Si no tenemos un control de roedores adecuado, desde ahí yo sé que tenemos un programa de bioseguridad deficiente. Eso es muy importante, muy difícil de conseguir en granjas, especialmente granjas que tienen piso de tierra, granjas que son más viejas. El control de roedores se vuelve el día a día. Y hay múltiples herramientas, que vamos a hablar de un par, para evitar que los roedores se vuelvan, ¿verdad?, la causa principal de violaciones o de errores dentro de la bioseguridad. Ahora, como ya lo dije anteriormente, en este proceso tenemos que tener bien definido quién es responsable de cada labor. ¿De qué es responsable el personal de la granja? De evacuación de equipo, de limpieza de equipo, de control de roedores, de control de maleza, de control de otros vectores. ¿Quién es el responsable? ¿Es el cuidador? ¿Es un servicio tercerizado? ¿Es el dueño de la granja? Porque si no tenemos responsables de estos procesos, realmente muy frecuentemente el proceso fracasa porque no hay quien sea dueño de esa actividad y por ende se rompe la cadena de bioseguridad a mediano y a largo plazo. Hay una parte clave en este proceso de bioseguridad que es la validación y el análisis a través de muestreos
¿verdad? Muestreos de ambiente, muestreos de cama, muestreos de aves, para garantizar que lo que estamos haciendo realmente es eficaz en evitar la entrada o la diseminación de enfermedades. Para esto tenemos que tener un laboratorio muy confiable, tenemos que enviarle muy buenas muestras, muestras de calidad, porque una mala calidad de muestra nos va a dar o falsos positivos o falsos negativos, los cuales nos hacen tomar acciones que no van a ser las adecuadas por tener resultados inadecuados. El número de muestras también es importante que sea estadísticamente representativo, porque un número de muestras que no es representativo estadísticamente, igual nos da resultados que no van a ser confiables y que nos van a hacer tomar decisiones no adecuadas. La identificación de estas muestras, la trazabilidad de las muestras, el seguimiento continuo con el laboratorio es clave para que nuestro programa de bioseguridad esté completamente cerrado y estemos confiados en todo lo que estamos haciendo y cómo está dando resultados, ya que el laboratorio nos está diciendo: estás libre de micoplasma, estás libre de salmonela, estás libre de coriza, estás libre de cólera. Entonces vamos poco a poco marcando todo lo que estamos cumpliendo y estamos verificando, estamos auditando nuestro programa de bioseguridad. O sea, eso es muy importante y clave, y la mayoría de las empresas que yo visito a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, muchas veces tienen programas de bioseguridad, pero no tienen esa auditoría, no tienen ese chequeo, no tienen un buen laboratorio con el cual puedan confiar y trabajar muy en conjunto para poder garantizar a que los esfuerzos que se hacen en granja se ven reflejados en aves libres de enfermedades. Una de las cosas que tenemos que tener muy clara, y este diagrama es de una investigación que ya se hizo hace bastantes años, en el cual se utilizó como vector o como patógeno el Mycoplasma galisepticum, para ver cuánto tiempo duraba en diferentes ambientes, en diferentes tipos de equipo, y se logró comprobar que, por ejemplo, el Mycoplasma galisepticum puede durar hasta 3 días en el cabello de las personas. Yo soy yo, ¿verdad? Que no tengo nada de cabello, pero no. El punto es cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que diferentes patógenos son capaces de evadir nuestros programas de bioseguridad o nuestras acciones que hacemos, porque son muy resistentes, porque mutan continuamente, porque pueden sobrevivir de horas a días a meses en diferentes tipos de productos. En algodón pueden durar 4 días, en las llantas de un vehículo pueden durar unas horas, en las plumas de las aves pueden durar 4 o más días. Es un desafío continuo. Y encima de esto, vemos a estos pinzones, yo no sé cómo se llaman en sus países, pero estas aves silvestres que pueden ser portadores asintomáticos de Mycoplasma galisepticum, que constantemente rondean nuestras granjas por alimento o buscando alimento, que constantemente defecan en el aire, cae eso dentro de la granja, ya eso pasó las barreras que teníamos de baño, de bioseguridad y de otras actividades que hacemos, y cuando nosotros vamos caminando hacia la caseta, hacia la galera, inadvertidamente pisamos este tipo de heces sin darnos cuenta, inmediatamente vamos a acarrear el MG hacia adentro de la galera donde están las aves susceptibles. Por eso muchas empresas tienen doble o triple cambio de botas para poder romper esta cadena de que hay en el ambiente libre, donde muchos tipos de aves silvestres, animales silvestres, defecan o dejan plumas o dejan residuos que no podemos controlar. Otras empresas se han ido todavía más allá de eso y tienen áreas completamente cerradas. Una vez que te duchas y te cambias, estás dentro de un área que no hay acceso al exterior, para evitar este tipo de desafíos. Porque así como Mycoplasma galisepticum es un ejemplo, influenza aviar tiene unas características muy similares, y otro tipo de virus y enfermedades, bacterias, protozoos, también son capaces de ser diseminados, no solo por el factor humano de equipo de traslado, sino por los muchos vectores portadores que existen en el ambiente. Entonces, es clave dentro de esa cultura de bioseguridad que tengamos entendimiento de eso,
que si hace 4 días yo estuve en el parque y tuve contacto con aves silvestres porque andaba caminando y habían un montón de gansos o de patos silvestres o lo que fuese, y yo regreso a la granja el lunes, soy un potencial portador de un vector de enfermedades de aves asintomáticas. Y si yo no tengo esa claridad y llego con los mismos zapatos a la granja, llego con la misma ropa, como llegué tarde, no me baño o me salto los procesos de bañado y entro muy rápido a la granja, yo voy a ser el vector principal que acarrea estas enfermedades. Es muy, muy importante dentro de la cultura de bioseguridad que todos estemos claros de cómo se diseminan las enfermedades, de cuáles son los riesgos y de cómo tenemos que tratar de prevenirlos o evitarlos completamente. Así como vimos que en el caucho, que en los materiales plásticos, las enfermedades duran 4, 6, 8 o más horas, o los vectores también pueden estar ahí, cucarachas, roedores, otro tipo de vectores que no podemos ver, bacterias, etcétera. Tenemos que tener un programa muy rígido, muy rígido de desinfección de todos los vehículos o maquinaria o equipo que entra a nuestra granja. Es clave. Por ejemplo, el camión de alimentos entra 2, 3 veces por semana a la granja. Es uno de los principales acarreadores de enfermedades como Salmonella SPP. ¿Por qué? Porque va a múltiples granjas, porque está en la calle, donde en la carretera hay cualquier cantidad de vectores, donde se encuentran este tipo de bacterias, Campylobacter, E. coli, Salmonella, etcétera. Entonces, tener un programa muy claro de ingredientes, de alimento terminado, de muestreo de alimento terminado, de limpieza y desinfección de los vehículos que se mueven entre nuestra planta de alimento y nuestra granja, de la desinfección del material de cama y de la desinfección de equipo, es clave dentro de este proceso, dentro de esta cultura de bioseguridad. Tener también presente que las diferentes enfermedades principales o clásicas que atacan nuestra agricultura y nuestra industria tienen diferentes tipos de resistencia y de mecanismos para tratar de saltarse las medidas de bioseguridad que nosotros tenemos. Tener claro qué tipo de desinfectantes son eficaces ante estas enfermedades y tener claro que muchas de estas enfermedades, cuando ya están presentes en una granja avícola, aún con limpieza y desinfección, pueden durar semanas, meses, inclusive años cuando vemos la tuberculosis aviar en ese ambiente sin que haya presencia de aves. Entonces, la batalla es fuerte, ¿verdad? Estamos lidiando con múltiples patógenos que han evolucionado, que continúan mutando y evolucionando para atacar aves susceptibles y para saltarse las barreras de bioseguridad que ponemos en nuestras instalaciones. Entonces, estar siempre al día, estar siempre actualizado con todas estas enfermedades y cómo se manejan, cuánto duran en un ambiente, qué desinfectantes podemos utilizar, es clave dentro del manejo de la bioseguridad. Porque a lo largo de esta cadena de producción, que es una cadena continua, tenemos que estar claro y considerar que un fallo en la bioseguridad tiene un impacto directo en la granja. Ese mismo día, cuando identificamos el desafío, cuando vemos signos clínicos, pero también tiene un impacto que va mucho más allá. En la cadena del consumidor final, tiene un impacto en la comercialización, tiene un impacto en el movimiento de aves, etcétera. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que el consumidor final no tiene en cuenta y que hay veces a nosotros también se nos confunde un poco, que el tiempo que toma, ya sea producir huevos, producir pollo de engorde, es un tiempo o un espacio de tiempo que puede llevar de días a semanas a meses cuando ya nos vamos a la parte reproductiva y que en ese tiempo, cuando hay una disrupción o un corte en esa cadena, pueden existir fallos o se rompe la cadena y la disponibilidad de productos como huevo, como pollo o proteínas derivadas va a cambiar dramáticamente las condiciones de mercado, no solo en el momento, sino en los meses venideros o en el tiempo. Y muchas veces nosotros y el consumidor final, pues
no logramos materializar bien el efecto que tiene que el día de hoy tengamos un brote de influenza aviar, por ejemplo, en reproductoras, que no se va a ver el impacto en pollo de engorde hasta 6 meses después. Pero en 6 meses vamos a tener el impacto del vacío de haber perdido X cantidad de reproductoras, o vamos a tener que importar productos cárnicos de otros países que no han tenido este impacto. Es muy importante tener claro que cualquier disrupción en esta cadena, en este proceso en el tiempo, va a impactar de una u otra forma temas de abasto, temas de consumidor final y temas de cómo nosotros manejamos nuestra bioseguridad y nuestra parte o nuestra contribución en esta cadena de producción. Para mí una cosa clave dentro de la bioseguridad es la ubicación de la granja. Así como en bienes raíces, ubicación es clave para poder tener las herramientas más fuertes en el control de la bioseguridad o en el control de enfermedades que puedan entrar a nuestra granja. Entonces, repetimos, cuando nosotros tenemos granjas que están bien aisladas, al mismo tiempo tenemos que tener colaboradores que no tengan ningún tipo de aves silvestres en sus casas, o sería igual que tener aves de traspatio al lado de la granja. Tenemos que tener en cuenta que si hay colaboradores que les gusta la cacería y que salen a cazar aves silvestres, pues tiene que haber un protocolo de 7, 10, ¿no?, a cantidad de días que sea necesario para evitar cualquier riesgo de que estas personas que son cazadores regresen con enfermedades zoonóticas y nos impacten nuestras aves comerciales. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una mala ubicación de granjas? Que ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? No pudo, o sea, cuando llegamos a esa granja no habían vecinos, pero 20 años más tarde estamos rodeados por la ciudad, por otros granjeros, por otros tipos de explotaciones animales. Entonces, nuestro desafío incrementa. Cada vez tenemos mayor cantidad de desafíos porque la ubicación de nuestra granja está en constante acercamiento o con constante llegada de vectores que probablemente inicialmente no tenía. Tenemos que subirle el nivel a la bioseguridad para poder tratar de mitigar esta presión acelerada o esta mayor presión por tener la granja ubicada en una zona caliente. Entonces, definitivamente, esto es común en nuestra industria. Muchas de nuestras granjas están ubicadas en zonas calientes y por ende tenemos que tomar pasos adicionales de bioseguridad para poder mitigar esta situación. Y algunos de esos pasos adicionales, como ejemplo, porque hay muchos, este es uno de ellos, es por ejemplo el uso de barreras no solo para la entrada de vehículos, de personal, de baño, de desinfección, barreras para vectores como los roedores. Y aquí vemos unas granjas de abuelas en el cual tenemos una barrera antirroedores que literalmente previene el 100% de los roedores de poder accesar a la granja. Esta es una barrera que tiene 1 metro de profundidad para que el roedor no pueda socavar y entrar de esa forma, y tiene ángulos como 1 metro de altura y ángulos para que el roedor no pueda saltarse la cerca y entrar a la granja. ¿Es caro? Sí, es una inversión cara. ¿Se paga? Definitivamente se paga, porque en el momento que yo puedo garantizar que mi granja es 100% libre de roedores dentro de la galera o la caseta o la nave, en ese momento yo me puedo quitar la vacuna de cólera aviar o Pasteurella multócida, me puedo quitar la vacuna de coriza, porque el principal vector o el principal indicador de vectores para la llegada de estas enfermedades son los roedores. Entonces, en el momento que yo no tengo roedores, yo no tengo cólera aviar. Y en ese momento, no solo es el proceso y el costo de la vacuna, es que es un manejo menos para el ave, y eso me ayuda a que el ave en el futuro sea más productiva porque le cause un estrés menos. Entonces, definitivamente, como un ejemplo de herramientas, es uno de los que se paga para evitar la entrada de vectores a nuestras granjas. Otro muy importante y del cual vamos a hablar bastante debido al tema de influenza aviar en esta charla es el hecho de que debemos de controlar las aves silvestres.
Debemos de prevenir anidación de aves silvestres en nuestras casetas, nuestras naves, y debemos de utilizar agua 100% tratada. Y aquí voy a hacer una pausa porque el agua es el ingrediente que más consume el ave y es el ingrediente que más olvidamos. Muchas veces utilizamos agua de fuentes superficiales, otras veces de pozos profundos, y en la mayoría de las granjas no existe un sistema de cloración y control de pH, llamémosle acidificación, para poder garantizar que el agua que esté ingresando a nuestras aves sea libre de patógenos, de bacterias, de virus, protozoas y otro tipo de patógenos. La gran mayoría de las veces nadie revisa el agua, tiene sistemas de cloración arcaicos que no son eficientes, las tuberías se llenan de película biológica y el agua es el vector principal muchas veces y no nos damos cuenta de la entrada de enfermedades. Entonces, ojo, ojo con tener un muy buen control de su calidad de agua. Adjunto con esto, ¿verdad? Regresamos a las aves silvestres, el tema de prevenir derrames de alimentos para que no traigamos aves silvestres y el tema de prevenir al 100% la anidación de estas aves en nuestras infraestructuras. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué tanto énfasis? Bueno, básicamente el ejemplo está acá. En los controles epidemiológicos o los análisis que se hacen, aquí vemos un ejemplo clásico de la detección en Estados Unidos de aves silvestres que salen positivas al brote actual de influenza aviar. Todo lo que vemos en púrpura o morado son condados dentro de Estados Unidos donde se aislaron aves silvestres con influenza aviar. Luego vemos todo lo que está en negro son condados donde se aislaron brotes comerciales, ya sea en gallina ponedora, en pavo, en pollo o en reproductoras, brotes comerciales de influenza aviar. ¿Ven la similitud? Y si ponemos ambos juntos, yo creo que no necesitamos tener una maestría en epidemiología para darnos cuenta que hay una correlación entre el ave silvestre que está acarreando o que es portadora asintomática de la influenza aviar, donde se aísla y luego posteriormente donde se encuentran los brotes en aves comerciales. Prácticamente una correlación del 100% o muy similar a eso. Entonces es muy importante, es clave para nuestras granjas el poder tener un control o un manejo de las aves silvestres de tal forma que que no aniden y que no estén dentro de nuestras instalaciones. Entonces, ¿qué tan importante se vuelve la bioseguridad para prevenir enfermedades y para no causar ruptura en esta cadena de suministro? Bueno, ya tenemos muchos disruptores en nuestro mundo, en nuestra vida. Tenemos los desastres naturales, desde huracanes hasta terremotos, hasta tornados, y todo esto es un disruptor. Tenemos problemas de transporte, tenemos huelgas de transporte en nuestros países, tenemos problemas de mano de obra, tenemos falta de chips, de tecnología, el tema de los granos se nos complica, el tema de combustibles, de costos, inestabilidades políticas, y luego tenemos todo este tipo de enfermedades zoonóticas que nos han venido apareciendo y la pandemia. Entonces tenemos toda esta cantidad de disruptores que no queremos sumarle más disrupción al proceso por no tener una buena bioseguridad. Entonces la bioseguridad es muy clave para evitar disrupciones en la cadena. Y se vuelve cada vez más clave porque cuando vemos al día de hoy la presión que tenemos por enfermedades, pues para mí este gráfico lo dice todo. Si ustedes ven acá y pueden ver que entre el 2021 y el 2022 hay 14 veces más desafíos o más infecciones de influenza aviar en aves comerciales de lo que hubo desde el 2005. Cuando nosotros vemos en el 2015-2016, sentimos que había un gran brote de influenza aviar que causó estragos a nuestra industria. Vemos el del 21 y el 22, que viene de un año 2019 que también fue fuerte y es de mucho mayor impacto.
Entonces, la bioseguridad para nosotros va a ser clave para mitigar este riesgo, ya que el foco infeccioso o el factor de contaminación está presente y está presente hasta 14 veces más intenso de lo que solía estar en años anteriores en nuestra industria. Entonces, mucho cuidado con eso, porque tenemos un desafío extremadamente fuerte de influenza aviar. No tuvimos un, una parte donde se detuvo, no tuvimos un descanso de que del año anterior a este año hubieron 3, 4, 6 meses sin brotes y luego volvió a comenzar la temporada. Eso no existió en los últimos 2 años. Entonces, esta pandemia de influenza aviar se volvió continua. Ya no hay descanso. Y eso es un desafío, un problema grande para nuestra industria. Y tenemos que tener mucho cuidado y mucho manejo adicional de nuestra bioseguridad para controlar esto. Si yo les hubiese enseñado este gráfico de dónde o cómo está diseminada la influenza aviar actualmente, hace 3 años, Centroamérica y Suramérica hubiese tenido 0 brotes. Lo ven el día de hoy y prácticamente toda América, excepto por Brasil, ¿verdad? Y por ese lado del continente, todo el resto de América tiene brotes de influenza aviar de alta patogenicidad. Europa, ni digamos, ¿verdad? Y todas las áreas donde hay producción alta de aves, pues tiene brotes de influenza aviar. Y de nuevo, no necesitamos eh, pensar mucho por qué esta situación se ha dado. O sea, hay muchos factores, pero estamos claves que la migración de aves silvestres es uno de los factores principales en la diseminación de influenza aviar de alta patogenicidad. Eso está comprobado, está claro. Y luego nosotros, nuestra granja, animales locales se vuelven vectores diseminadores también. Pero el inicio de esto a nivel global se da por todo el tema de aves migratorias y de la mayor cantidad de aves migratorias que se encuentran positivas o infectadas con influenza aviar en nuestros días actuales. Y bueno, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado la trágica situación de tener que eliminar una parvada porque está positiva, ya sea a influenza aviar o a otras enfermedades para las cuales requerimos la limpieza y eliminación de la parvada. Es de lo peor que se puede hacer. Lamentablemente, yo he tenido varias experiencias en estos procesos y les digo que más allá de llorar, es una situación muy complicada desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de costo. No queremos llegar a esto. Y yo generalmente pongo esta foto solo para que hagamos énfasis con nuestra gente de granja, que el día que llegamos a esto, se acaban nuestros trabajos, se acaba nuestra forma de vida, se acaba la granja. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para prevenir llegar a este punto. Y para eso la cultura de bioseguridad es clave para poder evitar llegar a tener que eliminar una parvada. Ya para ir cerrando el tema de influenza, tenemos que también ver que la influenza A, que de donde viene, ¿verdad? La influenza aviar actual es un tipo de influenza A, pues puede ser acarreada o ser portada por múltiples tipos de especies, animales y de aves. La vuelve zoonótica, nosotros los humanos la podemos acarrear y nosotros los humanos somos susceptibles a los 4 tipos de influenza. Entonces podemos ser portadores y acarreadores y este es un tema, ¿verdad? A nivel de pandemia, a nivel de seguridad alimentaria mundial, a nivel de enfermedades, que tenemos que tener muy consciente en nuestras cabezas que el riesgo potencial es alto, es fuerte, pero tenemos las herramientas para manejar. Entonces la pregunta de mucha gente es, ¿por qué simplemente no vacunamos? Y mi punto de vista profesional es que vacunación para influenza aviar ha sido implementada desde hace mucho tiempo. En China desde 1995, en México se ha implementado desde hace muchos años también, y realmente no ha tenido éxito. El nivel de protección de las vacunas actuales es variable. No hay una vacuna viva atenuada por temor a que ésta se revierta y se vuelva virulenta. Hay problemas de mutación viral que causan que las vacunas se vuelvan ineficaces rápidamente. Y no hay forma de cumplir con lo que en inglés se llama DIVA, que
diferenciar una cepa vacunar de una cepa o un brote de campo, una infección de campo, y esto nos trae barreras de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente la vacunación el día de hoy para influenza aviar de alta patogenicidad no es una herramienta que yo veo viable. Ahora, parte de los problemas o de la disrupción que ha causado la influenza aviar es un incremento, por ejemplo, en los precios de huevo comercial debido a la cantidad de aves de postura comercial que han caído por influenza aviar. Eso ha causado un alto precio en los precios de huevo comercial, en pollo no tanto. Y esto nos da ganadores y perdedores en la industria, ¿verdad? ¿Quiénes son los ganadores? Compañías con excelente bioseguridad, compañías que elaboran productos para la bioseguridad, de desinfección, de sanitización, compañías que están trabajando en vacunas, pero los perdedores son las compañías con mala bioseguridad, que tienen un impacto directo, que sufren pérdidas de parvadas por enfermedades. La industria aliada ha tenido bastantes pérdidas porque no logra accesar productos o no logra poder consumir estas proteínas, y definitivamente el comercio global y el consumidor final son los más afectados en este proceso. Entonces, cuando vamos ya cerrando toda esta etapa, vemos que hay países ganadores como Brasil, que ha logrado mantenerse libre y mantener exportaciones a muchas partes del mundo, pero también países como Corea del Sur o como Japón, que han tenido brotes muy fuertes y que están volviéndose netos importadores de carne de pollo y de huevo. Tenemos temas, ¿verdad? De nuevo, de las aves silvestres, que son el acarreador principal ahorita de influenza aviar, que tenemos que tener mucho cuidado. Pero a pesar de todo esto, la producción de carne de pollo continúa incrementando a nivel mundial. O sea, aún con todos estos desafíos, la industria está pujando y continúa en un proceso de suplir proteína de excelente calidad y accesible al consumidor final, diría yo, y eso no creo que se detenga. La compartamentalización es una herramienta excelente para poder mantener el comercio global, para poder certificar áreas y zonas libres de influenza aviar, y las compañías que tienen esta certificación pues son reconocidas por un nivel de bioseguridad superior y dan mucha confianza al comercio global. Entonces permite la continuidad del negocio, permite que se muevan ingredientes, aditivos funcionales, etcétera, sin tener disrupción en esa cadena. Entonces yo creo que la compartamentalización a nivel mundial se va a volver cada vez más importante. En resumen, la cadena de abasto en avicultura siempre va a tener desafíos. En producción avícola, las enfermedades siempre van a ser nuestro principal desafío, diría yo, especialmente en el mundo actual. Debemos de trabajar con bioseguridad para asegurar la cadena de abasto, tener una cultura de bioseguridad, un programa rígido y una ejecución que sea auditable para poder tener la mejor herramienta y así lograr producir continuamente huevos, carne de pollo y proteína de alta calidad. Con eso, les agradezco mucho su atención y nuevamente muchísimas gracias a todo el equipo que hizo esto posible.